Buenas noches, licenciada. En este video le hablaré de un tema que me parece bastante interesante y bastante controversial. A nivel mundial es acerca de la existencia de Dios. Desde siempre el ser humano se ha hecho la gran pregunta de si Dios existe. Para algunos su existencia es más que obvia, lo ven en la belleza de la naturaleza, en los momentos difíciles donde encuentran fuerza, en lo que llaman milagros. Para otros, pues Dios es simplemente es una idea creada por la humanidad para dar sentido a lo desconocido. Lo cierto es que este debate ha existido por siglos y hasta pues el día de hoy sigue siendo una respuesta definitiva. Así que en este video no vengo a decirle qué creer y qué no creer, pero sí a presentarle los principales argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, para que pues saque sus principales conclusiones. Pues a lo largo de la historia, grandes pensadores han intentado responder si Dios es necesario, usando la razón. Uno de los argumentos más famosos es el argumento cosmológico, propuesto por Tomás de Aquino, que dice que todo lo que existe tiene una causa, y si seguimos buscando el origen de todo, llegamos a un punto donde debe de haber una causa primera, que haya iniciado todo. ¿Y quién podría ser esa causa? Para algunos, pues es Dios. Otro argumento interesante es el diseño inteligente. Por ejemplo, imagine que encuentra un reloj tirado. No pensaría que apareció ahí por casualidad, ¿verdad? Sino que alguien tuvo que haberlo diseñado. Ahora, si miramos el universo con todas sus leyes físicas y su precisión increíble, algunos creen que no pudo haber surgido solo, sino que hubo una mente detrás de su creación. Pero bien, pero no todos están de acuerdo. Muchos filósofos han argumentado, que el universo no necesita una causa externa y que lo vemos como un orden. Puede ser el resultado de procesos naturales. Entonces, ¿Dios es la respuesta lógica a la existencia del universo o solo es una forma de explicar lo que aún no entendemos? Ahora, la ciencia deja espacio para Dios. Pues muchos piensan que la ciencia y la religión son opuestas, pero la realidad es más complicada. Uno de los descubrimientos clave es el debate del Big Bang. La ciencia nos dice que el universo tuvo un inicio. Antes de eso no había ni tiempo, no había espacio, no había materia. Algunos ven esto como una señal de que hubo un creador detrás del inicio de todo. Otro punto interesante es el ajuste fino, del universo. Las leyes físicas tienen valores exactos que permiten la vida. Si fuera un poco diferentes, el universo no podría existir como lo conocemos. Alguna casualidad. Algunos creen que esto es una prueba de diseño inteligente. Pero aquí entra una teoría que es bastante intrigante para mí, que es la idea, que es el multiverso. La idea que existen infinitos universos con diferentes condiciones y simplemente vivimos en uno donde la vida fue posible. Si esto es cierto, ¿Dios sigue siendo necesario para explicar nuestra existencia? Al final, la ciencia nos ayuda a entender el cómo, pero la pregunta del por qué sigue abierta. Para muchas personas, creer en Dios no es una cuestión de lógica ni de ciencia, sino de experiencia personal. Las religiones han transmitido sus creaciones a través de libros sagrados como la Biblia, donde se narran milagros, profecías y también mensajes divinos. Más allá de los textos, muchas personas dicen haber sentido la presencia de Dios en momentos de angustia, en experiencias inexplicables o en respuestas a sus oraciones. Bueno, yo soy un claro ejemplo. Para ellas, Dios no es una teoría, sino una realidad. Pero aquí surge un problema difícil, que es el problema del mal. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Las religiones explican esto de distintas maneras. Algunos dicen que es una prueba, otros que es una consecuencia del libre albedrío, y otros que forma parte de un plan mayor. Pero quienes no creen, la existencia del mal es una de las razones más fuertes para dudar de la existencia de un Dios todopoderoso. Bien, algunos argumentos en contra de la existencia de Dios, así como hay razones para creer, también hay razones para dudar. El ateísmo científico sostiene que nunca se han encontrado evidencias de Dios. Si no hay pruebas, ¿por qué creer? Otro argumento es la evolución. Charles Darwin demostró que la vida en la Tierra no necesita ser creada de manera sobrenatural, sino que evolucionó a través de la selección natural. Y si podemos explicar la complejidad de los seres vivos sin un creador, ¿sigue siendo Dios necesario? Y por último, una pregunta complicada. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Algunos dicen que siempre ha existido Dios. Pero entonces, ¿por qué no aceptar que el universo pudo haber existido siempre sin necesidad de un creador?
Entonces, después de todo esto, ¿Dios existe? La verdad es que nadie tiene la respuesta absoluta. Los argumentos a favor y en contra son sólidos, pero ninguno puede demostrarlo con certeza. Al final es una cuestión de fe, razón y experiencia personal. Pero más allá, si Dios existe o no, hay una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Si Dios existe, entonces nuestra existencia tiene un propósito diseñado por un ser superior. Pero si Dios no existe, entonces, ¿el significado de nuestra vida depende completamente de nosotros? Tal vez lo más importante no sea probar si Dios existe, sino pensar en cómo nuestras creaciones o la falta de ellas afectan la forma en que vivimos. Porque al final lo que realmente importa no es solo lo que creemos, sino lo que hacemos con nuestra existencia. Muchas gracias.